Buenas noches. Saludos, doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Su servidor, Pedro Jiménez Cárcamo, licenciado en Derecho y actualmente curso la maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad IEXPO. Es para mí grato poder elaborar este video y tratar de explicar el material del contenido correspondiente a esta unidad, la cual está denominada como taller de simulación de audiencias orales. En el presente trabajo, en el presente video, se tratarán aspectos referentes al tema de la investigación. Como es así, hemos posteriormente a este video elaborado diapositivas en las cuales hicimos referencia a varios artículos, entre los cuales podemos encontrar el artículo 137, que corresponde a las medidas de protección. Estas medidas son pertinentes y son ejecutadas por el Ministerio Público bajo una estricta responsabilidad. Esto es con la intención de siempre salvaguardar los intereses de la víctima o el imputado y en su defecto la reparación del daño, ¿verdad? En dicho artículo existe un catálogo de 10 medidas de protección, las cuales son solicitadas por el Ministerio Público y dentro de las cuales existen estas medidas, que es la 1, la 2 y la 3, que tienen que celebrarse en audiencia ante un órgano jurisdiccional, ante un juez, la cual puede ser ratificada, modificada mediante la imposición de esta medida, ¿verdad? De igual forma, encontramos relación con el artículo 138 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, las providencias precautorias, que es la restricción de derechos a la víctima. Esto también es muy importante porque sirve para garantizar la reparación de la víctima o el ofendido. El Ministerio Público puede solicitarle al juez dichas providencias. Estas, dentro del catálogo, es muy corto, son dos, que es la de el embargo y en su defecto la otra consistente en el aseguramiento de cuentas para que de cuentas del imputado, para que ésta pueda garantizar, reparar los daños a la víctima o al ofendido. Un ejemplo muy claro aquí podría ser en una situación fiscal, que la víctima es el SAT. Entonces, de una u otra forma, el fiscal le solicita al juez una medida precautoria, ¿verdad?, para que le congelen las cuentas o en su defecto realice un embargo para garantizar dicha reparación. Igualmente, encontramos el artículo 141, que va relacionado con dichos actos anteriores mencionados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos de un citatorio, una orden de comparecencia y una orden de aprehensión. Una vez que se conoce la noticia criminal y se ha presentado la denuncia, querella, y que se conoce el delito como cual, el Ministerio Público abre una carpeta de investigación en la cual en su efecto puede judicializarse con detenido o sin detenido, dependiendo si es con control de detención o en su efecto con comparecencia. Y también se entiende que el citatorio es mediante el cual se notifica al imputado de su situación jurídica, por medio del cual se está investigando, ¿verdad? Cuando hay una investigación, desde aquí podemos ver que ya hay una citación por parte del órgano jurisdiccional. También se considera la orden de aprehensión citatorio y como medios de conducción al proceso. ¿Por qué?
porque pueden ir por etapas. En un caso supuesto en donde no hay un control, donde no existe un control, sino una citación, es cuando no es en flagrancia. Entonces el Ministerio Público, de acuerdo al 140, el Código Nacional de Procedimiento, le otorga su libertad, pero está sujeto a investigación y está sujeto a un procedimiento ante el órgano jurisdiccional. En ese sentido, el imputado puede sustraerse de la justicia, ¿verdad?, aun cuando ya haya sido citado. Entonces, a través de estos mecanismos se reconduce al procedimiento, ¿verdad? Porque puede ser que también ya exista en otra etapa, que ya haya pasado la primera etapa, lo que es la investigación, la audiencia inicial, en su efecto hasta el control, hasta la vinculación a procesos, y puede ser que para una etapa posterior, la etapa intermedia, ya no se tenga contacto con el imputado y haya la necesidad por parte del Ministerio Público a solicitar, ya sea por escrito o en audiencia, una orden de aprehensión por parecencia o citatorio, ¿verdad? Espero que haya quedado claro. De igual forma, encontramos que el artículo 143, que habla de las resoluciones sobre la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia, ¿verdad? La solicitud, como vuelvo a repetir, esta puede hacerse de forma escrita o en audiencia. Escrita, se presenta, como la palabra es escrita, pues, se hace una promoción, esta se puede llevar a ventanilla, se la reciben, se la sellan y le dan turno. Esta debe resolverse dentro de las 24 horas siguientes, ¿verdad? O en su defecto, en una audiencia, vamos a suponer un ejemplo, una revisión de medida cautelar en la cual el imputado le hayan aplicado la fracción 1, que consiste en presentación periódica, y no cumplió con dicha medida cautelar. Por lo tanto, el fiscal solicita una revisión de la medida cautelar porque existe la necesidad de cautela, porque esta persona se sustrajo de la acción de la justicia. Por lo tanto, se necesita reconducir a esta persona al proceso, por lo cual en la audiencia se le solicita al juez una audiencia privada. Cerrando la audiencia de revisión de medida cautelar, se inicia una audiencia privada en la cual el Ministerio Público le solicita al juez que gire una orden de aprehensión en contra del imputado, en virtud de que se va a reconducir al proceso, ¿verdad? Las resoluciones, ¿en qué consisten? Todas las actuaciones del órgano jurisdiccional son a través de resoluciones. La resolución siempre tiene que llevar el nombre y la firma del juez, ¿verdad? En este caso, hablamos de una orden de aprehensión o comparecencia, se debe justificar la cautela, el motivo por el cual originó, como anteriormente decía, en qué va a consistir y por qué la orden de aprehensión, ¿verdad? Eso es muy importante, que en dicha resolución el juez justifique a través de lo vertido por el Ministerio Público del por qué se va a librar dicho órgano. No olvidemos de que una persona no puede ser molestada en su persona, objetos, por lo tanto no debe ser violatorio de garantías, porque como en las diapositivas que realicé en el mismo trabajo, hice referencia que estas también son conocidas como técnicas de investigación, que son investigaciones que tienen que ser aprobadas por el órgano jurisdiccional, por un juez, pero no pueden ser violatorias de garantías constitucionales. Igual, los artículos 282 y 283 de una solicitud y una resolución de una orden de cateo. Si bien es cierto, vuelvo a repetir y vuelvo a enfatizar, el cateo es una técnica de investigación, es una forma de investigar, está considerada como una investigación
de la cual para la realización de esta se necesita la autorización o aprobación de un órgano jurisdiccional. En la solicitud del fiscal necesita justificar el motivo por el cual se debe hacer esa orden. Debe poner datos precisos del lugar donde se va a catear, personas, objetos, que deben ser precisos, idóneos y pertinentes. Deben de acreditar dichos elementos para que el juez pueda resolver a favor. El juez en su resolución de entrada pues debe llevar su nombre, su firma. En la determinación, igual que las anteriores, en la solicitud puede hacerse en una audiencia o en su defecto por escrito, la cual como las anteriores se presenta ante oficialía de parte, se recibe, se da turno y esta se debe de resolver en un término de 6 horas, dentro de las 6 horas, no posteriores a las 6 horas, sino el momento que entra son 6 horas para resolver. De igual forma, en la resolución el juez debe de plasmar su nombre y su firma y las determinaciones concretas y correctas del domicilio del cual se va a catear, y encontrarse personas en el domicilio. En el cateo debe especificar qué personas, así de igual qué personas deben de intervenir para dicho cateo, o sea, la hora y el día en que debe efectuarse, ¿verdad? Igual todo debe ser de acuerdo a los principios de orden constitucional, salvaguardando siempre las garantías del ciudadano para que no sean violatorias. Asimismo, entramos al tema de lo que comprende el artículo 291 y 294 del mismo código, y que habla de la intervención de las comunicaciones privadas. ¿Cuál es el objeto de esta y cómo se dan las intervenciones, verdad? La intervención de una investigación, de una comunicación, siempre va a ser solicitada, puede ser por el Ministerio Público, en la realización de su trabajo de investigación, auxiliado por la policía investigadora, o en su efecto también puede solicitarlo el defensor a través del fiscal, ¿verdad? Esto, un ejemplo, puede intervenir un teléfono, intervención de datos conservados, intervención de comunicaciones, extracción de datos, como había comunicado. Se puede intervenir videos, llamadas, mensajes, aplicaciones como la que actualmente conocemos, como es la de WhatsApp, Instagram, todo ese tipo de aplicaciones modernas en las cuales se considera que existe información, que esa información esta información forma parte de la comisión del delito, ¿verdad? Entonces debe justificarse la idoneidad de dicha intervención, del por qué se debe, cuál es el objeto, por qué se debe hacer esa intervención. A dicho, pero debe contener un lapso de tiempo, no es un determinado tiempo, no es una intervención por un tiempo indefinido, no debe tener un cierto parámetro, un cierto tiempo de dicha intervención de la comunicación. Y como también he manifestado anteriormente, la intervención de la comunicación está considerada también como una técnica de investigación que debe de resolverse en el término de 6 horas. También puede ser de forma escrita o de forma oral, y todas las resoluciones tienen su determinación escrita, cuando son en audiencias también de forma audio y video, igual las anteriores, ¿verdad? Y es muy importante porque sirve para hacerse de información de la comisión de un delito, por medio del cual pues se obtiene mayor información, pues como
a final de cuentas se puede presentar como un dato de prueba o como una prueba, dependiendo de la etapa del procedimiento. Así podemos encontrar también el artículo 216 y 252 del mismo código antes referido, de los actos de investigación y los actos de investigación que requieren la autorización previa del juez de control. ¿Cuál es la proposición de dichos actos, verdad? Como ya había mencionado anteriormente, existen ciertos actos de molestia del órgano jurisdiccional, de molestia porque están siendo investigados, pero para que la autoridad del Ministerio Público pueda realizar su investigación, auxiliado de los policías de investigación, peritos, todo el cuerpo de investigación que lo auxilia, existen actos que deben ser autorizados por el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Tomando en cuenta que durante la investigación todo imputado tiene el derecho, tanto el imputado como la víctima, de poder solicitar al Ministerio Público, ya sea el Ministerio Público por su parte o como a solicitud para la parte interesada, ¿verdad? Es importante hacer mención que existe un catálogo en el artículo 252 de cuáles son los actos de investigación, son las técnicas de investigación que son con autorización del juez, que sea inhumación de cadáveres, cateos, órdenes de aprehensión, todas esas investigaciones que se requieren de la autorización previa de un juez de control, como explicaba anteriormente, porque si de entrada son actos de molestia, y si no son autorizadas, si no son supervisadas, si no son justificadas por el fiscal y son autorizadas por un juez un juez de control que es un juez garantista, va a determinar si existen realmente los elementos, si justificó la necesidad de cautela del fiscal para solicitar y en su efecto el juez de control ordenar dicha investigación, dicha autorización. Asimismo, hablamos del artículo que hace referencia a la notificación y el control judicial, ¿verdad? No podemos pasar por alto que todos los actos del órgano jurisdiccional y del Ministerio Público tienen que ser notificadas a todas las partes que comprenden un proceso penal o una investigación. En este caso podemos hablar de la víctima, el ofendido, el imputado, defensor, asesor jurídico, asesor victimal, de todas las partes que comprenden en el proceso, que son, por así decirlo, miembros de ese proceso, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público y el juez tienen que notificarles dichas resoluciones, ¿verdad? Esto es importante porque si alguna de las partes, en su defecto el imputado, se le va a hacer una citación para iniciar una audiencia inicial, pero si esta no fue notificada legalmente, entonces no podemos decir que esta persona no compareció y no justificó, no, porque si se lleva a cabo una audiencia, entonces se estaría dejando en estado de indefensión, ¿verdad? De igual forma, el Ministerio Público debe notificar sobre su obtención de investigar, sobre el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. También deben ser notificadas. ¿Por qué? Porque se debe saber qué está pasando con esa investigación o, en su defecto, a un control judicial, como yo lo decía anteriormente. Y el control judicial ya engloba la parte de la iniciación del proceso judicial, desde el control
desde el momento de judicializarse, en este acto podría ser con una persona detenida en flagrancia. Entonces esta lleva sus etapas, ¿verdad? Por eso es importante siempre que las notificaciones se lleven a cabo. Es de considerarse que el imputado y las partes deban de ser notificadas en tiempo y forma para que éstas puedan cumplir, porque como decía anteriormente, si en una audiencia inicial el imputado no se presentó pero no fue notificado, entonces esto no quiere decir que no haya comparecido. Es muy diferente a que se le haya notificado pero no haya justificado su comparecencia, a sabiendas de que de acuerdo a los medios de notificación que esta persona dejó, y por los medios, dichos medios se le hizo saber la notificación, que puede ser por correo, que puede ser por teléfono, que puede ser por personal, por instructivo, por correo certificado, y esta persona haya recibido dicha notificación y esa persona tenía el conocimiento de cuándo debería comparecer ante la autoridad y no lo haya hecho y no lo haya justificado hasta antes de la audiencia, entonces esta persona se considera que no se presentó a dicho acto procesal. Por lo tanto, ya existen otras formas como las que mencionaba para la conducción al proceso judicial. Estimado doctor, espero ya haya yo cumplido con las expectativas. Agradezco este espacio y muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Gracias.